Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de progresismo, de wokismo, de feminismo radical, de esta ideología sectaria climática, de inmigración masiva descontrolada. Bueno, podría decirse, algunos lo identifican con la izquierda, pero lo cierto y verdad es que no es así. Parece que es una tendencia a nivel mundial. ¿Y por qué digo esto? Porque esto se está empezando a ver en muchos países, a uno y otro lado del Atlántico, no solo en Europa, sino más allá de Europa. Y hoy vamos a hablar de esto con Pedro Jiménez. Él es cubano y es una persona, es un creador de contenido que además está indignado, como muchos de nosotros, con todo lo que está pasando. Pedro, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. No, muchas gracias a ti por invitarme, Alex, a tu podcast. Contento de estar Eh, aquí y poder eh, compartir contigo. Pedro conoce la situación no solo aquí, en España, como ya ustedes saben por este podcast, sino también va a hablarnos de la situación en países como Estados Unidos o Cuba. Pedro, cuéntanos un poco tu trayectoria en el sentido de cómo has llegado a esta indignación, con muchos de nosotros, con todo esto que está pasando, ¿no? Bueno, para hablar un poco de mis orígenes, yo soy cubano, como ya mismo te dije. Llevo alrededor de 5 años, casi 5 años viviendo en los Estados Unidos, pero bueno, antes de eso yo en Cuba, o sea, era deportista. Yo solía jugar ajedrez, practicar ajedrez, pertenecía a toda una organización del deporte en Cuba, como casi todos los deportistas de Cuba y como casi todos los cubanos que de cierta forma pertenecen a algún tipo de organización en Cuba, ¿no? Y bueno, eso me permitía a mí salir y jugar eventos deportivos a nivel internacional en diferentes lugares del mundo, ¿no? De hecho, el primer lugar que yo visité, en este caso fue España, aproximadamente en el año 2011. España estaba saliendo de una situación a raíz de la crisis económica del 2008, pero que era muy diferente a como lo estamos viendo hoy. Ahí yo creo que fue ya un poco cuando uno se empieza a dar cuenta, ¿no? De todo este discurso que te vendían en Cuba, de todos estos dogmas. Y aunque ya uno tenía sus creencias diferentes, ¿no? Al discurso que te vendían en Cuba, no es lo mismo idealizarlo que verlo, que estar en el lugar, ¿no? Y fue un poco más o menos como comienza todo. Eh, a tu juicio, ¿cuál es la situación? ¿Conoces España? ¿Conoces Cuba? ¿Vives en Estados Unidos? ¿Qué diferencias y semejanzas ves tú en todo esto que está pasando? Porque esto parece ser, estamos viendo que es un movimiento que ha permeado en muchas sociedades, en muchos países. Bueno, o sea, en las similitudes que les veo ahora mismo es sobre todo el mensaje. Nosotros los cubanos desde pequeños empezamos a crecer con una doctrina que te dice quién eres y qué es lo que tienes que hacer y cuáles son las ideas que deberías defender. Nosotros cuando, por ejemplo, en mi caso particular, no estoy hablando ya de las nuevas generaciones, nosotros prácticamente crecimos sin internet. Y nosotros lo único que teníamos acceso era la información que te daba el gobierno, en este caso a los discursos de Fidel, el noticiero de la televisión cubana, toda esta doctrina que te manejaban desde que eras pequeño hasta que prácticamente alcanzaba la adultez. Nosotros llevamos una dictadura de casi 70 años, quiere decir que en 70 años somos varias generaciones las que hemos crecido con todo eso, y es un poco creo que lo que estamos viendo ahora mismo en España. Ahora mismo en España hay cierto tipo de indignación, pero es porque las nuevas generaciones, los jóvenes, que son sobre todo los que mayormente crean los cambios en los países, se están dando cuenta de que los están adoctrinando. Y eso lo podemos ver a través de, por ejemplo, hace creo un par de días, el tema de Pedro Sánchez de limitar la libertad de los jóvenes en cuanto al Internet, porque él entiende de que es un peligro y que se vende un discurso de odio. Quiere decir que ellos están tratando de imponer su ideología a través de la censura. Y también lo podemos ver no solamente que limita el Internet a los jóvenes, sino que además promueve ideologías de género que para una cosa es un problema de la edad, pero para otras cosas no hay ningún tipo de problema. O sea, tienen problema a que los jóvenes consuman cierto tipo de contenido en redes sociales porque ellos lo consideran nocivo, pero no tienen absolutamente ningún tipo de problema a la hora de coger y decir a los jóvenes de que está bien cambiarse de sexo, de que está bien considerarse no binario o cualquier que sean estas ideas progresistas que ellos venden. Y entonces ahí ves un poco la similitud con la Revolución Cubana, que nosotros
muchas de estas cosas empezaron así mismo, supuestamente para proteger a la ciudadanía, supuestamente para proteger a la población, y poco a poco fueron coartando la libertad de todas las personas en nuestro país, hasta llegar hasta donde estamos hoy. Y yo veo en esa mucha similitud con España. La gente no se da cuenta porque la gente, sobre todo las personas mayores, creen que la asistencia social lo es todo, en muchas de las cosas por las cuales apoyan tanto estas ideas de izquierda, estas ideas progresistas, porque le dan la noción y les prometen la idea de una mejora en cuanto a la asistencia social, pero que nos damos cuenta también que eso es completamente mentira, porque tú mismo vives en España, tú mismo te has dado cuenta que a raíz de toda esta migración masiva, incluso la ayuda social no está siendo suficiente porque está sobresaturada. En Los cuanto a servicios la... públicos están absolutamente deteriorados. Y lo que decías de Sánchez, ellos no están preocupados por un tema de, no, no, es que eh, ellos tienen absolutamente controlado todo, los medios de comunicación oficiales, y la última disidencia que queda, que ojo, mucha disidencia es controlada, pero la última resistencia o disidencia, como lo quieras llamar, que queda, son las redes sociales. Y se está dando cuenta que las nuevas generaciones no están yendo por el camino que él quería. Por eso esta historia. Y en Estados Unidos, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, en Estados Unidos es más o menos parecido en el sentido de que hasta hace mucho antes de entrar Trump era sobre todo el mismo discurso, ¿no? Este mismo discurso de izquierda progresista, donde en un país donde supuestamente existe la libertad de expresión, si tú ibas en contra a nivel público, ya sea en redes sociales o en otro tipo de plataforma o situación, exponías este tipo de situación, pues eras prácticamente, o sea, te censuraban. Y es una cosa que es real. Y entonces, a raíz de lo de Trump, se ha liberado un poco, pero es obvio que todavía existe un tipo de censura donde, donde en un país donde supuestamente hay libertad de expresión, tú no puedes hablar de temas incómodos porque rápidamente hay algún tipo de baneo por parte de la sociedad, ¿no? O sea, y eso se ve diariamente en este país. De hecho, yo estaba hace poco, a raíz de que TikTok sacó su nueva inteligencia artificial, no sé si estabas al tanto, yo incluso tenía estas inquietudes y me puse a conversar con el TikTok porque ciertas políticas de TikTok a la hora de censurar contenido que va en contra de las narrativas que ellos quieren vender, y la misma inteligencia artificial te reconocía de que ellos tienen una narrativa de izquierda progresista y de que ellos se dan o sea, ellos se toman la facultad de censurar lo que a ellos no les conviene y de darle voz a discursos y promover discursos que ellos sí, con los que sí están de acuerdo. Y ellos te lo dicen sin problema ninguno. O sea, lo que tú estás diciendo no nos conviene. No nos conviene porque estás cuestionando los círculos de poder, no nos conviene porque estás hablando en contra de las ideas progresistas, estás cuestionando su funcionamiento, estás cuestionando todo el discurso que nosotros estamos vendiendo. A ti te vamos a censurar. No tenemos ningún problema con censurarte. Otros discursos que promueven las ideas que a nosotros nos gustan, aunque sean discursos que promueven violencia, nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de problema con darle voz a ese tipo de discurso. Y es un poco lo que se está viendo ahora mismo aquí en los Estados Unidos. Tú estás observando en Estados Unidos, conoces la sociedad cubana, tú estás observando la polarización que tenemos aquí, por ejemplo, en España, en Europa en general. Eh, con un poco de suerte a la Unión Europea, que es una mafia, se le irá de las manos esto. Bien. ¿Estás observando la polarización que estamos viviendo aquí? Sí, no, y a ver, Alex, yo en ese sentido soy bastante pesimista. Vamos a vivir cada vez más polarización. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no pienso hoy como pensaba hace 5, 10 años atrás, ¿sabes? Quizás hace 10 años atrás, quizás yo tenía un pensamiento un poco más de centro, pero el problema es que te estás dando cuenta que estamos en una situación donde estar en el centro no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque si tú estás en el centro, estar en el centro es como la persona que no está participando dentro de lo que está ocurriendo. Es la persona que está viendo desde fuera todo lo que está pasando y dice, bueno, sí, está bien, es una cosa que está pasando, yo no puedo hacer nada, y es como que se conforma, ¿entiendes? Entonces ya las personas como tú, como yo, que quizás estamos tratando de crear una especie de conciencia entre las personas, que estamos tratando de denunciar lo que está pasando, que estamos viendo de cerca todo este tipo de situación, pues es imposible quedarnos en el centro. Entonces, ¿qué sucede? Que para combatir esa izquierda tan radical que se ha creado no solamente en Europa, sino también aquí en los Estados Unidos, pues tú no puedes irte al centro, tienes que irte a la otra parte,
para entonces poder compensar un poco la lucha que se está desarrollando a nivel cultural en el mundo entero. Yo, por ejemplo, soy partidario de que, por ejemplo, en Europa, yo no conozco en Estados Unidos y Cuba, pero en Europa, por ejemplo, esa ilusión de izquierda y derecha es una falsedad absoluta. Es decir, en Europa, izquierda y derecha europea votan exactamente lo mismo, es decir, en contra de la ciudadanía europea. Entonces, yo, por ejemplo, en este podcast no admito la apología política de partidos políticos y tal, Sí, porque yo claro. considero que son unos parásitos del sistema. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía, no sé qué opinarás tú, pero aquí todavía persiste la idea de izquierda, derecha, buenos y malos. Eh, es mentira. Los de arriba se están riendo de todos ustedes, de la gente que piensa así. Porque, bueno, es que esto no va de izquierdas y derechas, va de poder, de control y de al final intervenir en nuestras libertades y nuestra privacidad. Y eso me preocupa porque la gente cree que realmente hay alternativa política. Y mi opinión es que o esto sale de la sociedad civil o esto no va a tener arreglo. Exactamente, Ale. Yo también creo lo mismo, pero bueno, hay una realidad. O sea, tú para referirte a todo lo que está pasando, o sea, tú tienes que buscar una terminología para referirte a ello, ¿no? Y yo creo que en eso tienes razón. O sea, en España también se habla mucho de quizás de que el partido político del PSOE, pero es lo mismo que tú dices. O sea, con Vox no vas a ver demasiada diferencia. Con Vox vas a ver a lo mejor quizás pequeños cambios, pero al final siempre va a ser la misma situación. Donald Trump no es el ángel salvador que todo el mundo espera, ¿no? A nosotros particularmente a mí como cubano nos conviene por el tema de la libertad de Venezuela, por el tema de la libertad de Cuba, pero es obvio que hay muchas otras cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y hay muchas, y es una realidad, ¿no? Que él realmente responde a muchos círculos de poder en los Estados Unidos que no tienen para nada, absolutamente nada que ver con el ciudadano común. ¿Tú cómo estás viendo ahora mismo la situación en Cuba y Venezuela? Porque hay mucha gente que ha tirado, ha celebrado con... Yo es que soy bastante más cauto en estas cosas y a mí me parece que lo de la libertad de Venezuela es más que discutible, porque de hecho el régimen sigue ahí. El régimen sigue ahí. Entonces, yo no esto no lo veo como una libertad, desgraciadamente, ojalá me equivoque. Yo esto lo veo como unos intereses que tienen más que ver con el juego geopolítico entre Estados Unidos y China que con los venezolanos en sí mismos, ¿no? Pero tú cómo ves la situación en uno y otro? ¿Qué le queda o qué tiempo le ves que le queda al régimen cubano? Yo Si es estoy de que acuerdo contigo, bueno, hablando primeramente en el caso de Venezuela, a ver, Estados Unidos, nadie va a hacer una intervención si no hay realmente o sea, algún beneficio político económico que propicie eso. Date cuenta que para mover fuerzas como la de los Estados Unidos se requieren millones de dólares que se gastan diariamente, o sea, mantener toda esa fuerza en el Caribe es un gran costo para los contribuyentes en este país. Entonces, de cierta forma, los Estados Unidos tienen que sacar algún beneficio de eso. Hay que recordar también, muy importante, que antes de que llegara el chavismo, antes de que llegara todo este tema de toda esta gente indeseable al poder en Venezuela, Venezuela mantenía negocios con los Estados Unidos. Casi toda su infraestructura petrolera la había puesto Estados Unidos y nadie se quejaba. O sea, todo el mundo estaba feliz porque es cierto, Estados Unidos hacía dinero, pero ellos hacían dinero también. Y Venezuela era uno de de los países en Latinoamérica que mejor calidad de vida tenía. Entonces yo creo que de cierta forma, sí, aunque Estados Unidos saque beneficio del petróleo, si eso contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos, pues yo estoy completamente de acuerdo, porque hasta hace unos días era lo que estaba haciendo el gobierno, pero sin absolutamente ningún tipo de beneficio para los ciudadanos. Lo que se estaban beneficiando era la cúpula del poder, China, Rusia, Irán y por supuesto los cubanos, que ya vimos y pudimos darnos cuenta que toda esa ayuda del petróleo no era solamente para la población. Ellos cogían y de todos esos cargamentos, el 60% era para Cuba y el otro 40% se dedicaban a venderlo en el mercado negro para seguir beneficiando a esa cúpula que está en el poder. Y en cuanto al tema de Cuba, pues Cuba lleva demasiado tiempo esperando. Cuba lleva demasiado tiempo esperando todo el tema este de la libertad. Más de 5 millones de personas que han emigrado de Cuba desde que está la revolución. O sea, en los últimos años creo que han migrado más de 2 millones de personas de Cuba. O sea, el 20% de la población se ha ido de Cuba. Entonces eso te da un poco la idea de la necesidad que tiene Cuba, ¿no? En este caso, de liberarse.
Eh, Obviamente Estados Unidos va a buscar también algún tipo de beneficio. Ya lo tiene también ya con la base naval de Guantánamo, que la tiene desde hace muchos años ahí y que es un punto estratégico militar para, o sea, desplegar sus fuerzas a cualquier parte de, o sea, de lo que viene siendo el Caribe, desde una situación geográfica bastante favorable, ¿no? Pero es obvio, o sea, es obvio que ellos van a buscar algún tipo de beneficio. La pregunta es, ¿al cubano le conviene? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en definitiva llevamos 67 años, tenemos una necesidad de cambio. Ya nosotros no podemos estar, ya la situación no, yo mismo tengo familia en Cuba, mi familia no es de las que, ¿cómo decirte? De las que peor vive, porque en mi casa no se va mucho la corriente por la situación estratégica que tiene dentro de la ubicación que tiene dentro de la provincia donde yo vivo. Mi familia no le falta la comida, siempre los ayudo, siempre que tengo una oportunidad, les mando dinero, los ayudo, pero la situación real es que la gran mayoría de de las personas en Cuba, la gran mayoría de las familias en Cuba están pasando una situación, pero muy, muy complicada, con el tema de la alimentación, con el tema de los apagones de 14 20 horas, o sea, es una situación muy, muy complicada y realmente los cubanos, a pesar de que entendemos de que no va a ser, de que esa liberación no va a ser gratuita, pues la gente está dispuesta a pagar el precio, ¿sabes? En Cuba, imagino que estando en una situación como la que está, la gente tiene tiempo para estas ideas progresistas, feminismo, cambio climático, todas estas historias. La gente se preocupa por estas cosas. Para nada, para nada, para nada. La gente de Cuba, más allá del tema de la política, de que necesitamos tumbar a la dictadura y necesitamos la libertad, la gente realmente no tiene tiempo para el feminismo ni para el progresismo, para nada de eso. Eso lo hacemos quizás los cubanos que estamos aquí porque, o sea, vemos ya lo que viene siendo la política con otra perspectiva. Pero realmente la vida del cubano es sobrevivir, es el día a día, es buscar la comida, sobrevivir. O sea, el cubano, en Cuba este tipo de ideas solamente quienes la promueven son la gente de la cúpula, las personas, personajes como Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro, que tiene todo este movimiento de ideología wow en Cuba, es la que apoya todo este movimiento LGTBQ. Esa gente si tienen tiempo, se pueden dar el tiempo de hacer ese tipo de políticas, se pueden permitir promover ese tipo de políticas, sobre todo a nivel internacional, pero en Cuba el cubano de a pie no tiene tiempo para eso, ni le preocupa tampoco. El cubano de a pie lo que le preocupa realmente es el día a día, el sobrevivir y el tener un plato de comida al final del día que ponerle a sus hijos. En tu opinión, ¿por qué en las sociedades occidentales o lo que conocemos como sociedades occidentales ha permeado tanto esta ideología? Voy a llamarlo progre, pero yo es que aquí creo que está metido de izquierda y derecha. Entonces, yo no me voy a referir a izquierda solo porque no es cierto. Aquí está metido todo el mundo. Pero, ¿por qué crees que ha permeado tanto? Es decir, ese sectarismo climático, ese feminismo, ese progresismo, ese mundo de puertas abiertas, inmigración descontrolada, que en el caso de Europa está desmontando Europa. ¿Por qué crees que ha permeado tanto? Mi respuesta sincera es porque suena bonito. O sea, viene alguien y, bueno, según estudio, se había demostrado que las mujeres eran las que más votaban a la izquierda. De hecho, se demostró cuando Mandani salió alcalde en el estado de Nueva York. O sea, se demostró. Entonces, ¿por qué este tipo de discurso cala tanto en las personas? Porque se vende bonito. De hecho, yo ahora pienso de esa manera, pero cuando yo estaba en Cuba, a través del adoctrinamiento que sufrimos todos los cubanos durante años, nosotros veíamos el imperialismo americano como los malos, como la gente que trataba de imponer su política, como las personas que trataban de conquistar los países, de anexar países. O sea, nosotros nos crecimos con esa ideología. Entonces, cuando tú lees los libros marxistas, cuando tú lees El Capital, cuando tú lees todos estos políticos de izquierda, tú realmente te identificas con ellos, sobre todo en las universidades. ¿Por qué? Porque, o sea, te venden la idea de un mundo perfecto, un mundo donde todos seamos iguales, un mundo donde no existan las diferencias de clase. O sea, suena muy bien, realmente suena muy bien y la gente conecta con ese discurso. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la gente tiene que vivir ese tipo de ideología, cuando la gente lo ve en la práctica, es cuando se da cuenta de que esto no funciona. Y es por eso
por lo cual yo tengo muchos problemas, sobre todo con amistades que son de proizquierda, que son incluso hasta comunistas, y yo se los digo, yo les digo, está bien, es que los libros suenan muy bonitos, los libros te lo pintan como un mundo perfecto, pero yo quiero que tú vayas a Cuba y lo vivas, tienes esa posibilidad, es solamente sacar un pasaje y irte a Cuba a vivirlo, pero no a vivirlo como extranjero, porque incluso el extranjero va a vivirlo a Cuba y lo va a vivir de forma diferente. ¿Por qué? Por el privilegio que tiene de que su moneda es más fuerte, de que Cuba resulta un lugar muy barato, a nivel turístico también resulta muy atractivo, aunque ya no tanto en los últimos años, pero yo se lo digo a la gente, tú tienes tus ideas comunistas, o tú tienes tus ideas de socialista, de izquierda, progresista, lo que sea. Yo lo que te invito es a que tú lo pruebes viviéndolo en Cuba, porque tú me vendes a mi Cuba como que Cuba es el paraíso comunista. Vete a Cuba, vívelo y luego me cuentas. Pero lo que ¿Sabes no qué puedes pasa? hacer es, No, pero sí, lo que me llama la atención de todo esto, Pedro, es que no ha funcionado en ningún sitio a lo largo de la historia, en ninguno. Y de hecho los movimientos migratorios siempre son de países socialistas a países capitalistas, de países comunistas a países capitalistas. De hecho, de hecho, lo sorprendente no es que suene bonito, pero coño, ya está viendo en muchos sitios, se ha visto a lo largo de la historia y se está viendo ahora cómo esto está destrozando sociedades. Y seguimos R que R, mucha gente. Es decir, pero tú no estás viendo que no funciona. Tú no estás viendo que estamos destrozando Europa. Tú no estás viendo que Cuba, Venezuela, Corea, la Unión Soviética, pero es que no lo entendemos. Es que es sorprendente. A mí lo que me llama la atención, Pedro, no es que suene bonito. Es que cuando ya se ha aplicado y no ha funcionado, seguimos R que R, ¿eh? sí, pero es que es lo mismo que te digo, es el producto de ese mismo adoctrinamiento. O sea, eh, cuando nosotros crecemos en Cuba, nosotros ya crecimos ya con una fuerza antagónica, que esa fuerza antagónica es los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América es el responsable de todo lo que nos sucede al pueblo cubano. No importa si hay una mala administración de la economía, no importa si los medios de producción están obsoletos o ya no funcionan. No importa si se toman medidas sociales que para nada benefician a la población y que lo único que hacen es empobrecer su vida. No importa si no tenemos la capacidad de negociar con otros países. No importa si nuestro sistema de educación está caducado. O sea, no importa para nada de eso. ¿Por qué? Porque al final todo ocurre porque tenemos una fuerza superior que no nos impide desarrollar el socialismo. Y eso es un poco lo que sucede. Tú le preguntas a cualquier socialista en el mundo y siempre te va a decir lo mismo. Cuba no se ha desarrollado porque ahí está el bloqueo. En la URSS no funcionó porque tenía los Estados Unidos de América. No sé, en Venezuela porque, o sea, siempre va a haber una justificación y toda esa justificación va a ser añadida al hecho de que hay una fuerza superior de que no permite que el socialismo se desarrolle de forma satisfactoria. Y es un poco lo que sucede. Tú le preguntas a todas las personas en el mundo entero que son socialistas o que son comunistas o que son progresistas de izquierda y todos te van a achacar el fracaso del socialismo a el hecho de que hay una fuerza superior de que no permite que ellos se desarrollen como sociedad. Tú vives en Estados Unidos. ¿Cómo ves a nivel social el asunto? No hablo de redes sociales, sino fuera, como cuando tú te relacionas, la gente, ¿cómo ves este tipo de movimiento, el wokismo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo estás viendo tú a nivel social, fuera de lo que es las redes sociales, en la vida real, digámoslo así? Bueno, yo ahorita en mi medio yo no lo veo demasiado. Yo aquí en Estados Unidos, sobre todo, donde más lo veo es en redes sociales, porque si bien yo tengo conocimiento de que en Estados Unidos hay fuertes movimientos progresistas, tampoco es que, o sea, que tú salgas a la calle y veas a la gente como metida en marchas, en manifestaciones, en ese tipo de cosas, ¿no? Y es que yo creo que también, yo creo que un poco la misma forma de vida de los Estados Unidos, pues no te permite tampoco estar demasiado involucrado en estos movimientos, o sea, en vivo, ¿no? En España es lo que te estoy diciendo, pero el sistema que tienen, yo mismo viví en España. A mí me encantaba España porque la gente trabajaba y tú salías de tu trabajo y te ibas a un bar chino de eso y te tomabas no sé cuántas cervezas y, o sea, tenías tiempo para hacer todo tipo de esto. En Estados Unidos es una sociedad que está tan centralizada en el capitalismo y en el dinero, o sea, la gente tiene menos tiempo
para hacer ese tipo de movimiento. Incluso todo el tema este del empoderamiento femenino es diferente. O sea, en España tuve los movimientos feministas y todo es vamos a marchar y vamos a quejarnos y que si no hay igualdad y que si las mujeres deberían cobrar lo mismo que los hombres. Yo creo que aquí se vive de forma diferente. Aquí el empoderamiento es las mujeres ganamos dinero, vamos a hacernos una cuenta en OF y ya ese es el empoderamiento femenino aquí, en su mayor parte. No quiere decir que no haya movimientos progresistas realmente que estén en contra de todo el gobierno y de todas estas ideas promovidas en este caso, por Trump o por la derecha en este país. En España, en España todo esto está liderado, curiosamente, por gente que son enchufadas, amigas de facultad, las queridas, las mujeres de, del hombre de turno, del político de turno y demás. O bien gente que no da palo al agua, pero que son amiguis de facultad, son compañeras de partido, de organización y tal. Esas son las que lideran aquí el tema, ¿no? Y aquí ya hace tiempo que dejó de ser un tema de igualdad. Ahora aquí lo que se trata es de supremacismo femenino, ¿vale? De privilegio. Aquí ya hace tiempo que dejó de ser un tema de igualdad. La igualdad es necesaria, porque somos personas todos y ya sea a nivel de raza, de creencias y demás. Pero esa es la teoría. En la práctica, aquí está habiendo, se están haciendo barbaridades con la ley de violencia de género, se está jodiendo la vida a un montón de gente a diario, a hombres me refiero. Eh, no lo sé. Yo aquí ya te digo que si alguien quiere interpretar que lo que se está haciendo en España es igualdad y empoderamiento, está muy equivocado. No, aquí en Estados Unidos funciona más o menos de la misma forma. Estados Unidos es un sistema matriarcal, o sea, las mujeres aquí en este país gozan de todos los beneficios que no gozan los hombres, ¿sabes? Es lo mismo. O sea, tú aquí te divorcias y igual vas a ser perjudicado en el matrimonio a nivel económico, vas a ser perjudicado a nivel de los hijos, o sea, es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que recuerda que casi todas estas ideas, la mayoría nacen aquí y luego se expanden al mundo. Lo que pasa es que estas mismas ideas, yo creo que España ha sido quizás el país donde más fuerte ha calado este tipo de ideas. O sea, España ahora mismo a nivel latinoamericano, sobre todo estos tres países, creo que los tres países en ese orden serían España como número uno. Luego estaría Argentina, que ahora quizás ha disminuido un poco con todo el tema este de Milei y con todas estas medidas que ha tomado, ¿no? Quitándole fondos a muchas de estas organizaciones. Y en tercer lugar, que es un país que todavía no está, como diría, a flor de piel, pero que también está haciendo todo lo posible por entrar en toda esta dinámica progresista, que es México también. Y ya te digo, o sea, estos son ideas que nacen aquí en Estados Unidos, que luego se riegan, pero que yo creo que España ha sido el país donde más fuerza ha tomado a raíz de todos estos nuevos dirigentes que tienen ustedes hace un tiempo ya en el país. Yo he hablado con, bueno, de hecho el martes voy a tener a una chica mexicana y ya he tenido aquí en el podcast a gente mexicana. En México está pegando fuerte el tema porque están Sí, tratando también de imponer la agenda. Voy a tener el martes a una chica aquí que está batallando con esto en redes sociales también, el tema del feminismo, que se está cargando la idea de familia, ¿vale? La familia tradicional, por decirlo de alguna manera. No sé por qué le tienen tanta manía a la familia heterosexual con hijos, no lo sé. Pero en fin, yo creo que hay mucha gente aquí que debería ir al psiquiatra, te lo digo en serio. porque son la base de la sociedad, o sea, ellos saben que la familia al final es la base de la sociedad y que sin familia pues prácticamente no hay nada. Entonces, la forma realmente de atacar más duro a la sociedad es con el tema de la familia, todo empieza por ahí. ¿Por qué? Porque si tú desbaratas la familia, si tú desbaratas la base de la sociedad, pues eso te da como facultad para hacer prácticamente lo que quieras, ¿sabes? Sí, pero es curioso que tú que pides, esta gente que pide derechos, que pide igualdad, vaya por la familia, ¿verdad? Es como yo pido tolerancia, pero soy uno intolerante, ¿verdad? Sí, es que ese es uno de uno grande de los problemas que tienen todas estas ideas progresistas de izquierda, ¿no? Que son ideas que suenan muy bien al oído, pero que cuando tú lo llevas a un debate son muy fáciles de desmontar porque todas están respaldadas por un sentimiento y no por argumentos reales, no por argumentos que tú puedas respaldar con lógica real, ¿sabes? Entonces, es un poco lo que sucede.
De hecho, casi siempre cuando se producen debates en este tipo de situaciones, ¿no? Entre ideas opuestas, ¿no? Que cuestionan este tipo de ideas de izquierdas progresistas, casi siempre ellos apelan a una superioridad moral eh, que los pone por encima de los demás porque ellos te venden la idea, toda esta idea de igualdad, toda esta idea de un mundo perfecto y eso los coloca, así se ponen ellos mismos con cierta superioridad moral precisamente por estas ideas que ellos defienden, ¿no? Bueno, la superioridad moral nunca la han tenido y desde luego eso es una ilusión absoluta, Por porque, supuesto, claro, hablamos de una teoría de ideales, es que el mundo, las puertas abiertas, el tal, pero es que eso ya se cayó hace mucho, o sea, eh, además, lo curioso es que han juntado muchas cosas a la vez, es decir, ahora mismo parece que hay a nivel mundial, bueno, no a nivel mundial, en Occidente, porque los rusos, los chinos y toda esta gente va por otro lado. Pero en lo que llamábamos Occidente, ahora está está haciendo una mezcla muy rara, que si el medio ambiente, que si el feminismo, que si la inmigración, que si el control digital, que si la invasión de la privacidad, que si e intentar coartar las libertades, la censura. Hay un follón montado impresionante, ¿no? Entonces tú dices, pero bueno, aquí no hay nadie que se dé cuenta. Yo es que personalmente creo que lo están haciendo adrede, ¿vale? Pero en el supuesto de que no, aquí no hay nadie que se dé cuenta de que estamos destrozando las sociedades. ya, ellos, por supuesto que ellos se dan cuenta, pero bueno, ellos se dan cuenta, yo pienso que ellos lo saben, de hecho yo creo que lo saben, pero lo saben a los altos niveles, lo saben a los niveles de las personas que financian todos estos movimientos, la Fundación Soros, todo este tema del Estado profundo, ellos, o sea, realmente ellos saben lo que están haciendo. Los que no lo saben son los que están más abajo en la pirámide. Que que defienden todas estas ideas. Porque es que incluso yo he llegado al punto de pensar de que muchas de estas personas en los altos niveles sí saben lo que están haciendo, pero ya cuando tú bajas, ellos realmente creen que lo están haciendo por el bien de la sociedad. Yo creo que realmente creen que están haciendo algo que va a ser práctico y que va a ser funcional para todos. Y esto es un poco el problema de lo que sucede. Y era un poco el problema de eso mismo que te decías, de que no aguantan el debate porque ellos siempre en los debates no te van a dar argumentos lógicos de por qué piensan lo que piensan, sino que siempre van a apelar a esa superioridad moral de que nosotros queremos lo mejor para el mundo porque es lo que suena, es lo que mejor suena, es lo que mejor se ve, ¿sabes? Aprovecho que acabas de decir esto para preguntarte, ¿qué opinión te merece la Agenda 2030? Bueno, brother, eh, no sabría decírtelo con palabras porque es que realmente es algo que estamos viviendo a diario, ¿no? Es que inclusive es lo que te estoy diciendo, es lo que te estaba diciendo ahorita, que incluso en un país como los Estados Unidos de América, donde una de sus bases principales siempre ha sido la libertad de expresión, te estás dando cuenta de que está siendo coartada por todos estos movimientos. La censura está a la orden del día y solo le dan voz a lo que a ellos les conviene. Y eso lo podemos ver incluso a nivel de los artistas. Muchos de estos artistas salen a repetir todos estos discursos de que están en contra de los emigrantes, de que están en contra de la clase trabajadora y realmente no tienen una maldita idea de lo que están hablando. O sea, son gente que prácticamente lo dicen porque es el discurso que supuestamente ellos creen que todo el mundo quiere oír y porque es el discurso que se le da voz. Muchos de estos artistas anteriormente eran gente que eran de cierta forma disruptivos, eran gente que decían lo que pensaban, pero incluso ya te estás dando cuenta que casi todos los artistas que no se alinea, o gente famosa que no se alinea con esta narrativa, pues de cierta forma lo censuran o acaban con su carrera. Es una realidad. ¿Tú conoces la situación en España? Vienes de un país que lo ha pasado y lo está pasando muy mal. Mm, una pregunta clara y directa. ¿Tú crees que España va camino de la peor versión hispanoamericana? Es decir, de una Venezuela, una Cuba. mm, Hay mucha gente que esto dice que es una barbaridad. Yo estoy empezando a pensar que no es tal barbaridad. Hay mucha gente que piensa que a España la puede salvar la Unión Europea. La Unión Europea es igual o peor que lo que hay aquí en España.
Pero hay gente que dice que no tanto hacia Venezuela, Cuba, pero sí hacia Argentina, argentinizándose España. ¿Tú cómo ves ese tema, el deterioro de la situación española? Yo lo veo muy cerca. Lo veo muy cerca y sobre todo porque en España está sucediendo lo mismo que sucedía en Cuba. Muchas personas mayores, sobre todo las personas de la tercera edad, que por un tema de la asistencia social no se están cuestionando las ideas que están apoyando. O sea, es un poco como en Cuba. En Cuba todo era estamos mal, pero tenemos la educación y tenemos la salud gratuita. Y en España yo estoy viendo mucho eso. Cuando tú debates con un español, con el español promedio, siempre apela a que si tenemos educación, a que si tenemos asistencia social y que si en España se trabaja menos de lo que se trabaja en los Estados Unidos y ese tipo de cosas. Y yo digo, bueno, eso no es para nada algo de lo que estar orgulloso, ¿sabes? Porque si tú trabajas menos y haces menos dinero, eso significa que tienes un país mucho menos productivo y que toda esa seguridad social de la que tú tanto presumes, esa salud gratuita, esa educación gratuita, en algún momento va a colapsar porque ese dinero tiene que salir de algún lado y por lo general siempre sale de tus impuestos. Cada vez vas a ver impuestos más altos y tu nivel adquisitivo va a ser mucho menor. Y aparte de eso, le estás abriendo las puertas a una inmigración masiva, o sea, sin ningún tipo de control, que eso va a agravar más todavía el nivel de la asistencia social. Entonces te estás arreguindando de una base que en cualquier momento puede desaparecer. La dictadura cubana durante muchos años mantuvo eh, bajo bajo el arma de que tenía una fuerte educación gratuita y de que tenía una salud gratuita. Tú vas ahora mismo a Cuba y es un desastre completamente el sistema, lo mismo el sistema educativo que el sistema de salud. Vas a los hospitales y eso es un desastre, un desastre. Y es más o menos lo que va a pasar en España. Ahora mismo quizás pueden presumir todavía de una asistencia social, o sea, y de todo este tipo de cosas, todavía de forma decente, ¿no? Y de la que cual el español puede gozar. Yo no lo veo a mediano o largo plazo, yo eso no lo veo, yo eso no lo veo en España. Otra de las situaciones que está ocurriendo es que, al igual que en Cuba, en España está ocurriendo una inmigración masiva de la gente joven, de la fuerza de trabajo. O sea, todo el joven que tiene ideas de salir adelante, todo el hombre que tiene, todos los jóvenes que tienen ideas de emprender, todos los jóvenes que no, que ven quizás la vida de otra forma, se están yendo de España. Se están yendo a Andorra, se están yendo a Repúblicas Checas, se están regados por Europa entera. Incluso aquí hasta los Estados Unidos de América están llegando. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que viven en un sistema, de que cada día les suben más los impuestos, de que no les puede asegurar un trabajo, muchos de ellos cuando se gradúan, y de que le estás abriendo una inmigración masiva que lo que está haciendo es creando más inseguridad dentro del país, está destruyendo el tema de la asistencia social y está creando un caos completamente dentro del país, sin contar que tienen líderes políticos a los cuales no se les puede cuestionar absolutamente nada. Porque esa es otra de las situaciones. En Estados Unidos hay líderes políticos como Donald Trump, como Marco Rubio, líderes poderosos, pero si esos líderes se les descubren las mismas cosas en las que están involucradas los líderes españoles, casos de drogadicción, casos de prostitución, van a ser procesados. Aquí la ley funciona para todo, eso es una cosa real. Y en España da la sensación de que a esta gente no se les puede cuestionar absolutamente nada y que aún demostrándoseles muchas de las cosas que ya se le han demostrado que han hecho, es como que están en una situación donde son prácticamente intocables. De ahí que yo diga que los partidos políticos son parásitos del sistema. Es una partitocracia, no una democracia, y además no tenemos una representatividad real porque tú eliges un partido, sí, bien, pero es que después el líder es el que elige todo lo demás. No es a un sistema abierto, es un sistema cerrado. Pero después tenemos el otro gran problema, que es la separación efectiva de poderes. No existe. Por eso yo te preguntaba, porque claro, a la larga, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque a la vaca no se la puede ordeñar eternamente. Tú puedes, impuestos, sí, sí, deuda, sí, sí, pero eso no va a funcionar eternamente y en algún momento tendrá que colapsar. El problema que tenemos en Europa es que buena parte de los países de la Unión Europea están hiperendeudados. Es que no es uno ni dos, son muchísimos. Entonces, claro, yo le Sí, veo muy poca salida a esto. es Una que, salida es que, buena, me refiero. sí.
Es que, Ale, es lo que tú dices, es un poco las dinámicas socialistas, o sea, ellos te venden una idea que supuestamente suena muy bien, ellos te dicen, bueno, está bien, cobramos los impuestos, pero los impuestos eh, van a estar dedicados a todo el tema este de asegurarte una pensión, a todo el tema este de asegurarte que tú tengas asistencia médica, a todo el tema este de la educación, pero lo que ellos no piensan es que el dinero eh, es impuesto que te están poniendo a ti, al ciudadano común. O sea, dinero que te están quitando de tu bolsillo para hacer todos estos sistemas que muchas veces ni siquiera funcionan del todo bien. Y todos estos temas de corrupción, todos estos temas de desvío de fondos, todo este tema de la prostituta, todo este tema este de la droga, lo están sacando también del dinero de los contribuyentes, porque los políticos por sí solos no producen absolutamente nada. Y la población española, lejos de cuestionarse, o sea, la población española en promedio, lejos de cuestionarse estas cuestiones, ellos dicen, bueno, está bien, tenemos el gobierno de mierda que tenemos, pero por lo menos no gobierna la derecha. Y entonces, así no hay país que progrese. Mm, efectivamente, efectivamente. A mí hay una cosa que me parece interesante, desde tu punto de vista, como una persona que ha emigrado, eh, ¿tú cómo ves la situación ahora mismo en España y en Europa con lo que se está haciendo con la entrada masiva de gente del norte de África? Que es, como tú dices, a nivel social está generando un mogollón de problemas porque está tensando cada vez más las infraestructuras. Ya no hablo de delincuencia, hablo de vivir de los recursos públicos sin, en muchos casos, trabajar o trabajando en negro, no cotizando oficialmente, con lo cual tenemos un problema. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo ves ese fenómeno? Bueno, eso es un gran problema que tiene que enfrentar España, ya yo diría que de forma radical, porque es un problema que si le siguen, como decimos nosotros, dando entrada, eh, en los próximos años, muy a corto plazo, yo lo veo muy a corto plazo, van a tener grandes problemas, pero no solamente a nivel masivo, ¿no? De toda la entrada esta, sino también incluso a nivel cultural. Es bien sabido que España está pasando por un reemplazo que ya ni siquiera Irene Montero se esconde para decirlo. O sea, España está pasando por un reemplazo poblacional grande. Los que se están reproduciendo en España son realmente todos estos inmigrantes. La población española no quiere reproducirse también, influido por todos estos discursos progresistas de que vive tu vida, de que los hijos son una carga. O sea, todos estos ataques a la familia lo que están trayendo como consecuencia es eso mismo. ¿Tú crees que los inmigrantes que vienen de África se van a alinear con el discurso político de Irene Montero y de la izquierda progresista en España de que tener familia está sobrevalorado y todo ese tipo de cosas? A ellos no les importa nada de eso. Ellos se van a reproducir como conejos mientras la sociedad española cada vez se va a estar quedando más y más atrás. Y ahora esto nosotros no lo vemos tanto porque realmente ellos no tienen tanta influencia política, quizás como la tienen en Francia, quizás como la tienen en Inglaterra, pero de que empiecen a tener Pero representantes es políticos, cuestión de 5 o 10 años, ¿eh? exactamente. O sea, eso quizás en España no por eso, porque no tienen tanta influencia política quizás como si la tienen en esos países. Pero en los próximos años, cuando sí ya empiecen a tener representantes que puedan empezar a cambiar todas estas políticas, pues España va a tener un gran problema. Y lo más triste de todo eso es que los políticos españoles lo saben, ellos están conscientes de eso. O sea, Irene Montero está consciente de eso, Pedro Sánchez está consciente de eso, Pablo Iglesias está consciente de eso, pero realmente no les importa porque les es negocio. Ellos están haciendo dinero con el tema de la inmigración y lo saben. Eso yo lo tengo clarísimo. Aquí hay dinero en el origen, hay dinero en el transporte, hay dinero en la acogida y hay dinero procedente de la Unión Europea que subvenciona a las administraciones públicas para que gestionen esto. Aquí hay muchísima gente que está ganando dinero con el tráfico humano con el tráfico humano, ¿vale? Para mí todos estos son un atajo de miserables. O sea, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Para mí son todos un atajo de miserables porque hay una cosa peor que destruirte por influencia externa. Es destruirte tú solo. Es decir, que tú mismo te estés destruyendo a conciencia, que es lo que está haciendo la Unión Europea con Europa. Entonces, claro, yo es que esto es una cosa que no acabo de entender. Mira, tú, Es tú, de loco, es de loco. tú lo sabrás porque vives allí, pero los estadounidenses,
hay una cosa que tienen, para mí, no sé si para bien o para mal, pero sí que lo suelen hacer. Y es que cuando identifican un enemigo exterior, se unen todos a una. Es decir, da igual que sea republicano, demócrata y tal, si hay un enemigo externo, se unen todos. Sin embargo, aquí, aquí, eso es impensable a día de hoy. Sí, pues sí, ahí tienes razón. O sea, aquí no importa si tú eres republicano, si tú eres demócrata, aquí todos entendemos que los chinos son la potencia que nosotros tenemos que parar. Entendemos que los rusos hay que pararlos también. Entendemos que las dictaduras, lo mismo de Venezuela, a pesar de que sean dictaduras amigables para los demócratas, pues mucha gente incluso que se identifica con el Partido Demócrata o con ideas de izquierda y todo ese tipo de cosas están de acuerdo en que son dictaduras que tienen que caer. Incluso muchos cubanos, que es una cosa un poco paradójica también, que apoyan mucho al Partido Demócrata, también están de acuerdo en que de cierta forma todas estas dictaduras que hay en el Caribe, todas estas dictaduras que se alineen con los intereses de Irán, todas estas dictaduras que se alineen con los intereses de Corea del Norte, de Rusia, de China, pues de cierta forma tienen que caer. No importa si eres republicano, no importa si eres demócrata, conservador, las ideas que tengan, lo que sea, o sea, la gente se une en un frente común cuando este tipo de situaciones ocurren, ¿no? Pero no es un poco contradictorio. Yo siempre he defendido que la gente de los países, y además ya es hora, ¿vale? Que los venezolanos, que los cubanos sigan su propio camino. O sea, yo no comparto esto de los chinos son malos, los norteamericanos son buenos. Yo no lo comparto. O sea, esto es al final es una superpotencia u otra, pero al final no sigues tu propio destino, no eres libre, no eres autónomo, ¿vale? Es decir, eh, ¿por qué los chinos son malos y los norteamericanos son buenos? Eso es una Claro, que piensa mucha es que gente que yo no acabo de entender. bueno, yo te lo puedo dar desde mi perspectiva. Hay mucha gente que dice que si el imperialismo yanqui, que si los Estados Unidos, que si es mejor con los chinos, con los rusos. Yo te lo voy a dar un poco desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva, siempre va a haber una policía del mundo, siempre va a haber un país que va a ser el dominante y siempre va a haber una fuerza que va a ser la que va a regir sobre el mundo. Ahora bien, ¿por qué los Estados Unidos y por qué no los chinos? Por una sencilla razón, de que en Estados Unidos, yo como cubano que vivo en los Estados Unidos, me siento en un país libre. Yo puedo hablar contigo y hablar de cualquier tema político que nosotros querramos. Podemos criticar a Trump, podemos criticar a Biden, podemos criticar al gobierno, podemos hacer realmente lo que nosotros querramos. Nosotros vivíamos en una dictadura en Cuba y nosotros teníamos mucho miedo de tener una opinión política que no fuera de acuerdo a la narrativa del gobierno. ¿Por qué? Porque por una simple opinión política tú podías estar recibiendo visitas de la policía política a tu casa, tú podías irte preso, tú podías recibir represalias fuertes incluso en tu centro de trabajo a nivel público, o sea, estabas realmente limitado por todo lo que no fuera estar de acuerdo con la narrativa que vendía el gobierno. Entonces, ¿por qué con los Estados Unidos? Porque es que con los chinos y con los rusos, eso es lo que vas a tener. Con los chinos y con No, los no, rusos, lo que... claro, pero no, 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 yo no me estoy refiriendo en China y en Rusia, porque claro, la influencia china en el Caribe y en Sudamérica es económica, no es política. A los chinos les importa un carajo quién gobierna en esos países, lo que quieren es hacer negocio. A lo que voy es, si hay intereses económicos por medio, al final es una superpotencia u otra. Es decir, Sí, claro, pero... no, no, es que si Sí, hubiera un claro, pero... gobierno análogo al chino en Cuba, eso es otra historia. Pero si la influencia es económica, se van a aprovechar de ti unos y otros. Sí, claro, pero es que es un poco lo que sucede también. O sea, tú tienes dos potencias de las cuales te puedes apoyar económicamente, ¿verdad? Dos potencias que están dispuestas a invertir en tu país y hacer cierto desarrollo en infraestructura y a nivel económico y de comercio en tu país. Ojo, ¿Con por cuál te vas a interés, alinear? no por ayudar a nadie. O sea, exactamente, por interés. Tienes estas dos opciones. ¿Con cuál tú te vas a aliar? Tú te vas a aliar realmente con las que tenga eh, intereses en común contigo y con las que tenga, de cierta forma, parecidos culturales a la tuya. Una tiene esta idea de libertad y otra tiene esta idea de libertad como les conviene a ellos. Entonces, o sea, es también un problema cultural también, ¿no? Como yo lo veo. Sí, no, no, bueno, y cercanía también, en fin, es Y lógico. cercanía, nosotros tenemos mucho más cosas en común con los Estados Unidos que con los chinos, con los rusos. O ¿Sabes sea, qué es una pasa? Que hay realidad. una cosa que a mí me preocupa mucho, Pedro, y es que durante muchos años, en Occidente en general, hemos tenido la influencia de Hollywood
las películas, la cultura americana, el estilo de vida americano. Y todavía seguimos pensando que aquí en Occidente, lo que llamamos Occidente, y esto en Europa se empieza a ver de forma muy preocupante, eran imposibles las dictaduras, eran imposibles las censuras, eran imposibles, todo eso ya estaba superado después de la Guerra Fría, después de los conflictos y tal. Pero como tenemos todavía, mucha gente tiene aquí metida, y eso es muy peligroso, y yo estoy intentando que la gente abra los ojos, que es que tú no tienes que tener un gobierno malo, malísimo, que saca la pistola y usted hace esto. No, 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 es que una dictadura no tiene por qué ser así ya. Y aquí en Europa estamos viviendo un fenómeno muy peligroso que es, poquito a poquito, en nombre de la libertad y en nombre de la seguridad. Ojo, somos los buenos, los chinos son los malos, los rusos son los malos, los no sé qué, pero cuidado porque el enemigo está aquí dentro. ¿Tú cómo ves ese fenómeno? No, es que fue un poco lo que hablamos al principio, con todo el tema de que estamos protegiendo a la población. Mira las medidas que se están tomando. Que venga el gobierno, que venga Pedro Sánchez y en un discurso te diga de que te va a limitar tu internet y el acceso que tú tengas a internet para protegerte. Eso es solamente un ejemplo de cómo empiezan las dictaduras. Recuerda que las dictaduras realmente como comienzan es con el tema de que vamos a hacer lo mejor para la población. Y con todo el tema de hacer lo mejor para la población es que se toman estas medidas. Vamos a controlar el acceso al internet que tú tienes, vamos a controlar a dónde es que tú viajas, vamos a hablar qué es lo que tú dices, vamos a hablar y todo, vamos a En controlar nombre de la tu protección. economía en nombre de la protección, en nombre de la protección. Y de hecho, así mismo fue como es en Cuba. Muchos años aquí en Cuba nosotros, de cierta forma, nos vanagloriábamos de la seguridad que nosotros teníamos en nuestro país, porque no existían armas, porque el gobierno cogió y decidió quitar todas las armas y tener solamente las armas ellos. Y en Cuba nosotros decíamos, no, sí, en Cuba hay mucha seguridad porque no hay armas. Totalmente falso. En Cuba ocurrían diariamente miles y miles de asesinatos, miles y miles de muertes, asaltos, ocurría de todo y simplemente la gente no tenía acceso a ello porque el gobierno lo permitía. Fidel no permitía que nosotros tuviésemos internet. Fidel no permitía que nosotros pudiésemos viajar a donde nosotros quisiéramos. De hecho, el cubano vino a tener un pasaporte hace menos de 15 años. Pudimos tener acceso a un pasaporte porque el gobierno no lo permitía en nombre de esta supuesta seguridad que le estaba brindando a sus ciudadanos. Y es un poco lo que te está sucediendo en España. Con lo que no No, no te con vamos a lo que no permitir se esto. podía salir. Exactamente. No vamos a hacer, no te vamos a permitir esto por tu propio bien. Te vamos a limitar tu libertad a esto por tu propio bien. Y así es lo que ha ido ocurriendo durante varios años. Todos estos países utilizan la seguridad del ciudadano como justificación para poco a poco ir coaccionando su libertad. ¿Tú crees? Claro, a ver, la conclusión más evidente después de escucharte es no aprendemos, ¿eh? No aprendemos No a lo largo aprendemos. de la historia. No aprendemos. ¿Tú crees que es necesario una sociedad ignorante, una sociedad con una educación baja? Me atrevería a decir que hasta con un coeficiente intelectual baja para que todo esto funcione. Por supuesto. Por supuesto que es muy, pero que muy importante porque al final ahí es donde están los votos. Ahí es donde esas son las personas a las que yo les puedo vender esta idea de un mundo perfecto e ideológicamente perfecto. Porque ahí es donde están los votos. Y desdichadamente, aunque no nos guste, o sea, son muchas más las personas ignorantes, pero eh, por cantidades son muchas más las personas ignorantes que las personas que realmente son capaces de cuestionarse cada una de las cosas. Yo realmente me siento y ya te digo, incluso muchas veces yo me siento y mientras estoy reflexionando, yo muchas veces me cuestiono las cosas que yo creo, por qué creo lo que creo. Y yo creo que esa es una capacidad que no tienen todas las personas. Las personas, si todas estas personas que defienden estas ideas se cuestionaran por un momento esas cosas, pues nada, esto estuviese sucediendo, pero ya te digo, eso es muy poco probable, se ve mucho menos porque son muchas más las personas ignorantes Pues que las esa es personas una de que las realmente son razones capaces por de las que se cuestionarse está algo. fomentando la polarización. También, Si tú también. fomentas la polarización, cada vez las dos posturas serán más irreconciliables y no habrá forma de que uno se cuestione hablar con él, oye, estaré equivocado o no. Si estás polarizado, no hay forma de entendimiento alguno. Sí, claro. Y en eso es algo que tiene mucha razón. Yo reconozco, yo personalmente reconozco que en los últimos años yo me
en este caso polarizado mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, no al punto de no tener un debate sano con cualquier persona que piense diferente a mí. De hecho, yo, muchos de los amigos que he perdido, muchas amistades, precisamente porque les he demostrado que están equivocados, pero no porque he decidido dejar de tener amistades con ellos. Simplemente hemos tenido debates donde le he puesto los hechos, le he dicho, ¿por qué tú crees lo que tengo? Demuéstrame que estoy equivocado y ante la falta de argumentos simplemente optan por bloquearte o por no hablar más contigo porque creen que tú eres un facha, porque tú creen que tú eres un radical de derecha, porque creen que tú eres un tipo que como dicen ellos, que no eres estudiado. Porque siempre es lo que te digo, cuando faltan los argumentos acuden a esa superioridad moral, a esa inteligencia, a esa preparación. No estás preparado, no te has leído el capital, no sabes lo que estás hablando, tú eres, no tienes cerebro, ok, no voy a hablar más contigo. No tengo argumentos para debatirte lo que me estás diciendo, pero no voy a hablar más contigo. Y es un poco lo que sucede también, ¿no? Vamos a hablar ahora, en la última parte de la charla, vamos a hablar ahora de posibles soluciones. Yo soy, es abierto, ya lo he dicho en otras charlas, yo no soy optimista, yo sigo haciendo lo que hago y seguiré haciendo lo que hago, pero no soy optimista porque no veo una reacción social. Te pregunto, en tu opinión, ¿qué habría que hacer o qué se debería hacer para que esto empiece a revertirse? En mi opinión, debe ser la sociedad civil. Yo no espero nada de la política, pero en tu opinión, ¿qué es lo que crees que debería cambiar para empezar a mejorar? Bueno, es que es una respuesta bastante complicada, sobre todo porque en países como España no se ve, eh, hay movimientos, por supuesto, disruptivos, movimientos que cuestionan al gobierno, movimientos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo ahora mismo, pero hay una gran problemática en estos movimientos. Y la gran problemática es que son movimientos muy pequeños, movimientos que están aislados, que no están unidos en un frente común y movimientos que aunque desean un cambio, no tienen una idea política o ideas políticas efectivas para crear un cambio. O sea, no tienen un plan de gobierno que tú digas, bueno, está bien, vamos a implementar este plan de gobierno y vamos a dar solución a mediano o largo plazo a toda la problemática que está sucediendo. Son personas que tienen más deseos de hacer un cambio que ideas para provocar ese cambio en sí. Si esa es la situación, entiendo yo que o la sociedad se organiza por sí misma o estamos jodidos, hablando mal y pronto. Bueno, yo realmente, ya te digo, en ese sentido yo soy bastante pesimista, sobre todo por eso. Las sociedades, quienes deciden las sociedades son sus propios ciudadanos. Nosotros en Cuba ahora mismo eh, queremos que el gobierno se vaya, pero queremos que el gobierno que se vaya para que los cubanos sean capaces de tomar sus propias decisiones, ¿sabes? Para que hayan elecciones libres. Si la gente decide volver a lo que éramos, pues estamos jodidos, pero por lo menos al menos se va a hacer de forma democrática, ¿sabes? Y yo creo que es un poco eso, la gente tiene que decidir dónde quiere vivir, el tipo de sociedad que quiere tener. Y por suerte o por desgracia, ahora mismo en Europa, la idea que predomina es esta idea de que estamos con este gobierno que tenemos, el gobierno es una puta mierda, no funciona nada, son todos unos bandoleros, pero bueno, es mejor estar con este gobierno que ver lo que nos puede deparar el futuro, quizás con otro tipo de gobierno o quizás con otro tipo de estructura. ¿Sabes una de las cosas más preocupantes que hay aquí en Europa? Ahora te preguntaré por Cuba y Estados Unidos. Que aquí, la Unión Europea, aquí tenemos dos Europas, ¿vale? Una que es la Sí, Europa occidental, que somos las ovejas, las que no hacemos nada, ¿bien? Pero después está la Europa del Este, Rumanía, Bulgaria, Hungría. Esa gente sí se está movilizando. Y esa gente se está postulando en contra de algunas historias que está proponiendo la Unión Europea. Y la Unión Europea ha optado por dos cosas, que me parece gravísimo. Mucha gente ni lo sabe. Uno es, la Unión Europea, las decisiones en la Unión Europea se tomaban por unanimidad. Pero como en los últimos años hay países que están diciendo, nanay de la China, tú aquí no me vas a implantar eso y aquí no vamos a hacer lo que estáis haciendo porque va en contra de mis intereses, ¿vale? De mis ciudadanos. Como hay países díscolos, pues ahora la Unión Europea está diciendo, vamos a cambiar las normas para tener mayoría simple, ¿bien? Y entonces ya dejamos fuera lo que diga Hungría, lo que diga Bulgaria, lo que diga Rumanía. Y la otra cosa que está haciendo la Unión Europea es
Escúchame, que hubo elecciones en Rumanía. Escúchame, pero es que ganó un partido soberanista. Ellos llaman de ultraderecha, porque todo lo malo, cuando gana alguien que no le gusta es ultraderecha, todo, ¿vale? Sí, claro, claro, claro. No, 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 es todo ultraderecha. O sea, tú mételo ahí Sí, todo. sí, O sea, no, no, pero mira, es que yo defiendo los intereses de los rumanos. No, 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 tú eres ultraderecha, porque no ganó el partido que yo. exacto. Pero estamos llegando a un precedente peligroso. Y ahora te preguntaré, porque como no ganó en Rumanía, quien ellos querían, no, no, injerencia rusa, se repite en las elecciones. Y entonces sí ganó quien la Unión Europea quería. Curiosamente. Claro, si uno ya no se puede fiar ni de las elecciones democráticas, entonces sí tenemos un problema de verdad. Sí tenemos un problema de verdad. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que estamos en condiciones, ya no en un país como Cuba, que yo lo de la confianza en las elecciones libres en Cuba y democráticas, igual que en Venezuela, tal, pero es que ya en Estados Unidos ya hubo polémica en su momento, en 2020, por estas historias? Es decir, tongo en las elecciones. Lo de Europa es una cosa obscena. Claro, si ya no te puedes fiar de eso, ¿a dónde vamos a ir, Pedro? Yo creo que en Europa tiene que pasar algo fuerte, ¿sabes? Europa, no por gusto en Europa se desarrolló la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, eran por movimientos fuertes. Ahora bien, cómo yo lo veo? Yo creo que en cuanto a tú lo que me estabas hablando de la Europa occidental y la Europa del Este, hay importantes diferencias. Y las importantes diferencias que yo veo es que Europa del Este siempre han sido países de mucha desestabilización política. Entonces, son países que por lo general siempre han estado mucho más en conflicto que la Europa occidental. Y como son países que siempre han estado mucho más en conflicto, son países que están más dispuestos a tomar acción cuando ven todo este tipo de movimiento, todo este tipo. O sea, Europa Occidental lleva muchos años como en un estado de dormido. O sea, se han acomodado mucho, no han tomado las decisiones. De hecho, esto lo podemos ver a raíz de que Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que hizo? Acomodarse. Prácticamente dijo, no, nos aliamos con Estados Unidos, siempre que necesitamos ayuda se la pedimos a Estados Unidos y no nos vamos a preocupar ni por tener armas nucleares ni por rearmarnos como bloque. Y es un poco lo que he visto. Europa del Este es diferente en ese sentido. ¿Por qué Europa del Este? Porque a pesar de que tienen menos recursos, ellos entienden por todas estas situaciones que han vivido dentro de sus territorios a través de estos años, por todas estas situaciones de inestabilidad política, de que cuando ocurren este tipo de cosas tienen que tomar acción rápido. Y es una cosa que Europa Occidental no ha sabido hacer. De hecho, ahora es que se están un poco, a raíz un poco de esta influencia o de esta amistad que han perdido un poco con los Estados Unidos, es que están un poco entrando en conciencia de que tienen que protegerse a ellos mismos y de que tienen que invertir más en su propia protección. Pero era una cosa que si realmente el gobierno de los Estados Unidos, o en este caso Trump, que fue quien malogró todas estas relaciones, no lo hubiese hecho, pues todavía estuviese en un estado de, de adormecido completamente, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees que en Cuba, eh, ¿tú crees que en Cuba hay elecciones libres? Es decir, a ver, elecciones libres. Vamos a suponer que, pues claro, también hay elecciones en Venezuela en su momento. No, no, vamos a ver. Hay posibilidad de que sean unas elecciones libres fiables llegado el momento, porque en Venezuela es evidente que sí, sí, bueno, la gente va a votar, pero verás, a saber. Sí, yo pienso que en Cuba tienen que hacerse unas elecciones libres. Por supuesto, Estados Unidos tiene de cierta forma, asegurarse de que esas elecciones se hagan de forma lo más democrática posible. Y era lo mismo que yo te decía, o sea, no es solamente el hecho del sistema imperante en Cuba, en este caso, el comunismo, impuesto por un solo partido, porque en Cuba no hay bipartidismo, en Cuba solamente hay un solo partido, que es el Partido Comunista, y donde ellos mismos siempre eligen a la misma persona, absolutamente sin ningún tipo de transparencia. O sea, elegimos a este porque es este y punto, pero no muestran las boletas, no muestran las elecciones, no, ni siquiera transmiten cómo es que se realizan esas elecciones en los en este caso en Cuba. Y eso es lo que realmente la gente quisiera, que por lo menos hubiese democracia. Si la gente elige pues el Partido Comunista, una vez más, pues nada, seguiremos en esta dinámica que solamente va para atrás, pero bueno, al menos habrá sido de forma democrática. Pero realmente es lo que nos gustaría, ¿no? Que hubiese
un cambio político a través de la democracia. Pues muy bien, Pedro. Y una democracia, y una democracia, por supuesto, asegurada No, porque, no, yo creo que ya es hora, yo creo que ya es hora por de vistas que internacionales. la gente cubana, la gente, yo tengo familia en Cuba, en Brasil y en Mm, Venezuela. Ya es sí. hora que la gente en Cuba, en Venezuela, empiece a regir su propio destino. Y sería bueno que en algún momento tuvieran un gobierno que fuera independiente de las grandes potencias. Me da igual la gran potencia, la gran potencia que fuera. Yo sé que eso es casi una utopía, porque al Mm, final mm. el poder de las grandes potencias es inmenso. O sea, aquí yo he hablado con gente que llegado el momento, bueno, todos sabemos sabes mucho, sabes poco de geopolítica, pero cualquiera que tenga otros de frente sabe que cuando hay una gran potencia por medio, la legalidad internacional, eso no sirve para nada. Lo que dicen las grandes potencias es lo que vale y punto. O sea, y aquí al final se entienden entre tres, Estados Unidos, China y Rusia. Se acabó. Ya no hay más nadie. Los demás son comparsas o siervos. Yo lo tengo súper claro. Hay gente que, no, somos aliados. No, no, no eres aliado, eres un siervo. Que él te Ciertamente. diga aliado para quedar bien, bien, pero eres su siervo en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo veo un poco utópico porque parece ser que siempre, siempre, y se habla de Cuba y Venezuela como podamos hablar de otros países hispanoamericanos, parece que siempre está la sombra de la gran potencia ahí, ¿no? Parece que nunca puede haber esa, vamos a regir nuestro propio destino, parece que es algo utópico. Me gustaría que no fuera así. No, yo a mí también me gustaría, pero yo realmente soy muy partidario del pragmatismo, ¿sabes? Yo soy partidario del pragmatismo y como yo veo las cosas es como ya te dije, o sea, siempre va a haber una potencia que va a tener influencia sobre todas La las demás. solución menos Ahora bien, mala. menos mala, ¿no? Y la solución que vaya alineada con tus intereses. O sea, si a lo mejor tú le preguntas a la dictadura, ¿cuáles son tus intereses? Mis intereses son permanecer en el poder, mantener reprimida a la población y seguirle robando. ¿Cuál es la influencia que me interesa? La china y la rusa, porque no se va a meter en lo que yo haga en mi país. O sea, no se va a meter a nivel político ni va a intentar influenciar lo que yo haga a nivel político. Si tú le preguntas a la población, pues tus intereses van a estar con Estados Unidos porque le va a dar democracia a tu país, va a mejorar un poco el nivel de vida de los cubanos, que en definitiva eso es lo que quiere la gente, que el pueblo y que la gente pueda al menos vivir de forma decente. Entonces, al final lo que te quiero decir con todo eso es que siempre vamos a tener algún tipo de influencia. Cuando tú eres un pez pequeño, tú siempre vas a tener alguna influencia por uno de estos grandes peces, ¿sabes? Y, y hay una frase de Maquiavelo que yo siempre recuerdo que Maquiavelo, no sé si era Maquiavelo o Sun Tzu, en el arte de la guerra, que decía, cuando hay dos bandos que están en conflicto. Tú rápidamente tienes que buscar aliarte con uno de esos bandos. Si puede ser el más fuerte, mejor todavía, porque ninguno de los dos te va a perdonar el que dude. Nosotros ahora mismo tenemos que aliarnos con uno de los dos bandos y ya vemos que con el ruso y con los chinos no nos funciona porque llevamos 67 años así. O sea, no vamos a ir para ningún lado. Entonces, ¿dónde tenemos que movernos? Tenemos que mirar hacia Estados Unidos porque es el único país que está tratando de con sus beneficios, por supuesto, porque al final esto es geopolítica, pero que se está tratando de alinear con nuestros intereses para que por lo menos la vida del cubano, la vida del pueblo, pueda tener cierta mejora y al menos vivir de forma decente, ¿no? Pues esperemos que la cosa empiece a moverse en la dirección adecuada. Yo me gustaría que fuera bajo la propia mano de los cubanos y de los venezolanos, pero creo que va a ser bajo influencia de fuerzas externas, ¿no? En cualquier caso, que mejore la calidad de vida de una vez por todas, que ya toca. Pedro, muchas gracias por haber estado conmigo hoy aquí y espero tenerte de nuevo en el canal. Bueno, Ale, no, yo sinceramente primera vez que hago este tipo de cosas, yo jamás había participado en un podcast, pero bueno, te agradezco mucho la invitación, me agradó mucho participar, conversar contigo y nada, dejarte mi saludo y bueno, seguir viéndonos después, quizás en las demás redes sociales y saludándonos y manteniendo el contacto. Venga, Pedro, un saludo. Saludos.